El Dios Todopoderoso le bendiga a todos ustedes. Gracias por estar en línea cuando en Colombia son exactamente las 5 de la tarde, 2 minutos en el día de hoy. Queremos dar inicio a este espacio titulado El Mensaje del Pastor. Deseo de todo corazón que la palabra que Dios ha puesto en mi espíritu para compartir con usted sea la palabra propicia, la palabra que usted ha estado deseando escuchar para bendecir su vida y para que el Espíritu Santo lo anime, lo fortalezca y le ayude cada día en esto que estamos viviendo a diario. El poder de su presencia está con nosotros, Él nos quiere acompañar, Él quiere guiarnos a toda verdad y bueno, hay que agradecerle al Señor sus bondades, sus misericordias. La Biblia dice que en el día de hoy estamos estrenando misericordia porque nuevas son cada mañana sus misericordias. En línea empezamos ya a registrar a los hermanos que se van conectando desde Costa Rica, mi familia. Mi hermana Livia, cordial saludo, a Irma, a Luz Mary, a Emily, que Dios bendiga también a mi cuñado Francisco. La bendición del Dios Todopoderoso esté sobre cada uno de ustedes. Igualmente ya registro a la hermana Yanilet Hernández, conectada desde Apartadó. Bendecimos el nombre del Señor Jesús por la vida de nuestra hermana Yanilet y por todos los que desde Apartadó también comienzan a conectarse. Está la pastora Yexi Herrera también en línea. Que Dios le bendiga abundantemente, pastora, a usted y a su esposo. Igualmente a todos los hermanos que no solamente de acá de Bucaramanga, sino también a lo largo y ancho de nuestro país y fuera de nuestro país, se ponen en línea a esta hora para ser bendecidos con lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta tarde, en este espacio que hemos titulado los sábados y los domingos como el mensaje del pastor. Hoy voy a hablar sobre 4 principios para ser una persona proactiva. Ese es el mensaje que quiero que usted escuche en esta tarde. 4 principios para llegar a ser una persona proactiva. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor su palabra, que su Espíritu Santo nos revele lo que Él quiere que sepamos para nuestro diario vivir. Quiero que ubique su Biblia. Si tiene Biblia a la mano, por favor, ubíquese allí en la Biblia. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, si tiene una Biblia a la mano, si la tiene descargada de pronto en la tablet, o si es mucho mejor tenerla de forma accesible, pues vamos a hacer la lectura juntos y de seguro que esta lectura nos va a bendecir grandemente. Evangelio de Lucas, capítulo 5, registro también en línea a la pastora Rosario Lourdes desde la ciudad de Monterrey. Gloria al nombre de Jesús, hermana Mavi, gracias por estar en línea desde la apartada de Ayapel. Que el Dios Todopoderoso le bendiga grandemente. Igualmente está la hermana Sonia Villamizar desde el Socorro Santander, desde San Gil. Está ahorita mismo un poquito desorientado en la ubicación. La hermana Villamizar Sonia está desde San Gil, Santander. Cordial saludo, hermanita Sonia, a su esposo Toniel. Que Dios les bendiga abundantemente. A la hermana Mavi, a la hermana Rosario, a todos los que se están conectando desde Colombia y fuera de Colombia. Ya hay gente conectada desde Costa Rica en Centroamérica. La hermana de México también se conectan a esta hora. Los hermanos de acá de nuestro país. Que Dios nos bendiga grandemente. En Bucaramanga está lloviendo, gloria al nombre de Jesús. Está la temperatura un poco suave, más o menos creo que estamos por ahí como unos 22, 23 grados, porque hoy ha sido un día fresco acá en Bucaramanga. La bendición del Señor ha estado hoy sobre nuestra ciudad y es una alegría poderle compartir a usted lo que el Señor hace, no solamente en la vida nuestra, sino que también lo hace a nivel general, en la geografía de nuestro país. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura al Evangelio San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Vamos a leer allí los primeros versículos de esta fascinante historia que el Evangelio de Lucas nos registra para edificación de nuestra vida. En línea también la hermana Emilce Cotera desde la ciudad de Medellín. Hermanita Emilce, gracias por estar en línea. También saludamos a la hermana Emilce Tolosa de acá de Bucaramanga. Es que tengo ahí, siempre digo, tengo 2 Emilce. La hermana Emilce Cotera desde la ciudad de Medellín y la hermanita Emilce Tolosa desde acá de Bucaramanga. Evangelio según San Lucas. Gloria al nombre de Jesús. Registramos con mucha complacencia que los hermanos se estén conectando, que estemos en línea. Hoy hay una palabra que deseo de todo corazón se convierte en una palabra de inspiración para usted y que nos lleve a entender que podemos pasar
de manejar ciertas formas a la hora de enfrentar problemas para convertirnos en personas proactivas. Vamos a mirar en esta tarde cómo pasamos de ser personas reactivas a ser personas proactivas. 4 principios para convertirnos en personas proactivas. De eso estaremos hablando en el mensaje de esta tarde. Sigo presentando mis saludos a la hermana Carmen Garavito desde la ciudad de Barranquilla. Que Dios le bendiga abundantemente a usted, hermanita Carmen, a los suyos y a todos los que a esta hora pudieran estar conectados escuchando el mensaje del pastor. Así se llama el espacio que compartimos los sábados y los domingos. El mensaje del pastor. De lunes a viernes en el horario de las 3 de la hora colombiana hacemos la hora del clamor, la hora de la intercesión. Pero los sábados y los domingos hacemos entonces el mensaje del pastor. Saludos a la hermana Carmen Rojas Castro desde Montelíbano, Córdoba. Todo esto es acá en Colombia. Al hermano José Rafael Sierra en la ciudad de Medellín. Que Dios le bendiga abundantemente, hermanito Rafa. La bendición del Señor repose sobre ustedes, sobre los suyos. Igualmente en Río Negro, al hermano Edward Troncoso, a los hermanos que se conectan desde Montelíbano, desde Caucasia, desde el Bagre, Antioquia, el hermano Gerson desde el Chocó. Nos está sintonizando gente desde el Chocó, de tierras apartadas de acá de donde estamos. Pero lo importante es que estamos unidos, que estamos escuchando la palabra. Hay hermanos desde la apartada de Ayapel, ese es un municipio cercano a Caucasia, el municipio de la apartada de Ayapel, ella cercano a Caucasia, que es Antioquia. Ya la apartada viene siendo como la zona fronteriza entre Antioquia y Córdoba. Toda esa tierra yo he tenido la dicha de recorrerla en el ejercicio de nuestro ministerio y la verdad que me da alegría saber que están en línea. Igualmente saludo a la hermana Lucy Estela Larios. Hermanita Lucy, que Dios le bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. A la hermana Yolima Miranda desde Montelíbano. Que Dios bendiga, Yolima. Qué alegría verte en línea, Yolima. Dios te bendiga abundantemente a ti, a tu mamá, a tu familia, a todos los tuyos. Desde Montelíbano, la bendición de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Que mire, esta improntación que les estoy deseando para que Dios les bendiga sea mucho más grande, colme más las expectativas de lo que usted puede estar deseando en el Señor. También saludamos a la hermana Giselle Jiménez en San Pablo Sur de Bolívar, a su esposo, el pastor Julián Rodelo. Que Dios se les bendiga grandemente, pastores. Gracias por ser de bendición a nuestro ministerio. Desde la tierra de San Pablo, en el sur de Bolívar, allá está el pastor Gilberto también, Gilberto González. Dios bendiga a los hermanos que se conectan desde San Pablo, la hermana Livia. Hay un poco de hermanos allí que a veces me dificulta un poco retener los nombres de todos, pero desde acá, desde la ciudad de Bucaramanga, le improntamos un deseo grande de bendición a cada uno de ustedes. Gracias por estar en línea. Estamos en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 5, gloria al nombre de Jesús. Gracias, hermanita Yolima, por ese saludo. De verdad que registro con mucha complacencia que hoy usted esté conectada con nosotros. Hacía rato que no sabíamos, ni usted sabía de mí, ni yo sabía de ustedes. Qué bendición a través de estos medios poder volver a saber de cada uno de nosotros y saber que estamos firmes en el Señor, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cordial saludo a la hermana Miriam Benavides. Que Dios le bendiga grandemente, hermanita Miriam. La bendición del Señor repose en la vida de usted y en la vida de los suyos. Ahí también está en línea mi hermanito Richard. Dios te bendiga, Richard, a tu esposa Nancy. La bendición del Señor repose de forma abundante en todos los aspectos, en la vida de mi hermano Richard y en la vida de todos ustedes, por supuesto. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Estamos ahí dando un poquito de margen de espacio para que los hermanos se conecten y podamos hoy ser bendecidos con el mensaje que Dios puso en mi corazón, cómo pasar a ser una persona proactiva. De eso vamos a hablar en el día de hoy. 4 principios para ser una persona proactiva. Me comenta la hermana Yolima que ella está en Bogotá. Oh, gloria al Señor. Qué bueno, bendito sea el Señor. La hermana es de Montelíbano, Córdoba, pero en este momento está viviendo en la capital de nuestro país,
en Bogotá. Que Dios bendiga a todos los hermanos que desde Bogotá también se conectan para estar con nosotros en este espacio, el mensaje del pastor. Hermanita Yolima, Dios le bendiga grandemente. Gracias por hacernos saber que está en nuestra ciudad capital. Que Dios le bendiga abundantemente. Gloria al nombre de Jesús. Dice el Evangelio de Lucas, vamos a leer mientras otros hermanos se van conectando, el pastor William Jiménez desde Costa Rica, la hermana Rosy, la hermana Noris y todos los que se conectan desde este hermoso país, que una bendición cuando nosotros podemos estar en esta confraternidad espiritual, gracias a través de estos medios, gracias al Señor por estos medios que nos hace posible otra vez volvernos a encontrar. En línea el hermano Fernando Pérez. Gracias, hermanito Fernando, por estar en línea. Dios te bendiga grandemente. Evangelio de Lucas, capítulo 5, dice, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Recuerde que el que tenga oídos para oír, que oiga. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, qué bendición, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En línea mi hermano pastor Evelio Padilla, es un gran hombre de Dios, hermanito Evelio, desde Montelíbano. Dios te bendiga grandemente. A la hermana Livia Patricia Martínez también está en línea. Que el Señor les bendiga abundantemente a todos ustedes. Ahí está mi primo Diego también conectado. Está mi sobrina Luz Mary, mi hermana Livia. Está el pastor Cristóbal Payares. Que Dios le bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Pastor Cristóbal, gracias por apoyarnos a través de esta conexión en la que hoy podemos ser bendecidos. Vamos a orar, vamos a presentarnos al Señor, vamos a decirle que tenga bien bendecirnos en esta tarde, y que la palabra que vamos a compartir sea una palabra que habla a lo profundo de su corazón, sea una palabra en la que Dios se glorifique y que el Espíritu Santo traiga revelación. También quiero saludar a la hermana María Mora desde la ciudad de Cereté. Otra vez presento mi saludo al pastor Cristóbal Payares. Dios le bendiga abundantemente, querido pastor. La bendición del Señor se despliegue de forma gloriosa en la vida suya, en la vida de su familia y en la de todas sus ovejitas, su congregación, a donde el Señor lo ha puesto. Hermanita María, la bendición del Señor la acompañe, la bendición del Señor repose sobre usted y sobre todos los suyos. Que no se quede ni uno de ustedes por fuera de esta impartición de la bendición. Igualmente es lo mismo que le estamos deseando al hermano Evelio Padilla, que Dios le bendiga grandemente. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti en esta hora, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte a ti, Señor, y darte toda la honra, darte toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza. A ti que eres tan bueno, Señor, tú que eres un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, que no tomas en cuenta nuestras maldades, sino que haces un despliegue de tu gracia todos los días, Señor. Renuevas tu misericordia, Padre amado, para seguirnos alcanzando con esa bondad tuya, con ese amor que nos profesa. Dice tu palabra que tanto fue tu amor por nosotros que entregaste a tu único Hijo, Señor, en propiciación
por nuestras culpas y por nuestros pecados. Yo quiero agradecerte tanta bondad, yo quiero agradecer tanta misericordia, yo quiero adorarte y glorificarte en esta hora y rogarte de corazón que nos bendigas hoy, Señor, que la palabra sea la palabra justa, propicia, que cada uno pueda estar necesitando, Señor, para que tu bendición no cese, para que tu bendición nos alcance, para que el poder de tu presencia nos llene y nos ministre. Señor, llévate todo lo que no sea tuyo, todo impedimento, todo obstáculo del diablo, todo lo que el enemigo quiera levantar para robarnos el poder de tu presencia, nosotros lo desautorizamos en el nombre de Jesús y te suplicamos, por favor, que nos ministres por el poder de tu palabra, que nos llenes, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos des ese gozo y esa alegría de intimar contigo, de buscar tu rostro. Soberano, Señor, en el nombre de Jesús, levántate y pelea por nosotros. Defiéndenos, Señor, de todo mal. Tu palabra dice que el maligno, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre amado, por este tiempo de cuarentena. Gracias por este tiempo de pandemia, porque gracias a lo que estamos viviendo, Señor, estamos usando estas redes sociales para predicar la palabra, para llegar al corazón de cuanta gente pueda ser bendecido, Señor, por el mensaje de tu palabra. Señor, glorifica tu nombre y que tu presencia nos llene y tu Espíritu Santo nos revele tu verdad y nos guíe, Señor, al propósito eterno tuyo. En el nombre de Jesús te lo pedimos de corazón. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria al Señor. Antes de comenzar con el mensaje en esta tarde que hemos titulado 4 principios para llegar a ser una persona proactiva. Estamos basando esta enseñanza en la historia que acabo de leer acá en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Antes de empezar con el tema, yo quiero presentar la lista a todos los hermanos que están conectados, no solamente acá en Bucaramanga, sino también a lo largo y ancho de nuestro país. Igualmente lo hacen desde otros países y queremos agradecerle al Señor por la vida de ellos. A mi hermanito Johnny Benítez Ramos, que Dios te bendiga grandemente, hermanito Johnny. Acuérdate que el Señor tiene un plan de bendición con tu vida. Igualmente reporto mi saludo para Paulita, para Sergio, para el papá, para la mamá. Que Dios se les bendiga abundantemente. En línea registro la presencia del pastor Levis Gulfo López desde Caucasia, ¿verdad, Levis? El pastor Levis, Dios le bendiga abundantemente, consiervo, la bendición del Señor repose sobre usted. El pastor Levis es un abogado, es un hombre al que Dios no solamente llamó a pastorear a su pueblo, sino también a empuñar esta arma poderosa como lo es el derecho. Que Dios le bendiga, pastor Levis, en el ejercicio de esa docencia jurídica, a donde el Señor ahorita le ha dado esa gran oportunidad y que usted llegue a ser no un abogado, sino el mejor entre los muchos que hay. ¿Yo, pastor? El mejor entre los más buenos. Si hay buenos, usted sea el mejor entre todos esos buenos. De corazón, pastor, le deseamos una bendición grande en esta tarde y gracias por acompañarnos a través de esta red social y estar en línea con nosotros. También quiero presentar mis saludos a la hermana Mary Velázquez, a la hermana Fanny, a Claudia, a Silvana, a la hermana Flor en Girón, que Dios se le bendiga grandemente, hermanita Flor, la bendición del Señor repose sobre usted, a los hermanos de Aguachica, al hermano Juan Carlos, hermanito Juan Carlos, hoy está en casita, me imagino, reposando, descansando con su familia, a la hermana Maribel, Dios bendiga también a la hermana Sol Rodríguez, que Dios bendiga a toda esa familia Rodríguez, que son una gran bendición. Unos están en Aguachica, otros están acá en Bucaramanga y son de gran bendición para nuestra vida. Igualmente quiero reportar la sintonía de la familia Reyes Escorcia, la hermanita Margot, el hermano Emilio. Yo bendigo en este día la vida de mi hermano Rubén, la vida de mi hermano Robin, la vida de mi hermano Reinaldo Reyes, su esposa. Que Dios les bendiga grandemente. A la hermana Karina,
que Dios sea derramando de sus grandes bendiciones en la salud, en lo espiritual y en todas las áreas y en todos los aspectos de su vida, que la bendición del Señor los alcance. También quiero presentar mis saludos a la hermana Ana Luz desde Montelíbano, al hermano Domingo Contreras, el pastor del Centro Vida Abundante, a la hermana Carmen, que ya la vi por ahí en línea, al hermano Jason Estrada. Desde Montería está Claribel Caucil en línea. Clary, Dios te bendiga. Gracias por estar en línea con nosotros. El Dios Todopoderoso derrame sobre ti y sobre tu familia una bendición grande. Gracias por estar hoy aquí en comunicación con nosotros a través de esta plataforma digital. Ya está en línea el pastor William Jiménez, a quien ya le habíamos deseado un día espectacular lleno de bendición. Igualmente a la hermana Rosy, a la hermana Noris, a todos los hermanos que se conectan desde Costa Rica, que el Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente. Vamos a tocar el tema sobre 4 principios para convertirnos en personas proactivas. Vamos a compartir esa palabra hoy, 4 principios que la Biblia nos muestra que podemos hacer, de lo que podemos hacer para convertirnos en personas proactivas. Usted sabe que cuando aparecen los problemas, cuando aparecen las dificultades, hay 2 maneras de uno reaccionar frente a una dificultad. Podemos reaccionar de forma reactiva, que es cuando respondemos al problema, pero casi siempre de acuerdo a la circunstancia. Cuando uno reacciona de forma reactiva, a veces uno se bloquea, a veces no encuentra como qué hacer frente a lo que está sucediendo. El problema nos tomó como de sorpresa y como fue un problema que de pronto no lo esperábamos, pues no sabemos entonces qué manejo darle, qué hacer frente a esa dificultad, y entonces ahí donde muchas veces uno se aturde, uno se confunde. Ese problema lo puede llevar a desmoralizarse, incluso lo puede llevar a estar un poquito endeble en la fe, a estar un poquito inconsistente en la fe, porque fue un problema de momento y todo lo que hicimos fue reaccionar de forma reactiva, y el problema de alguna manera pareciera que nos está quedando como grande. Esa es una manera de reaccionar cuando afrontamos una dificultad. Antes de continuar adelante, quiero saludar a mi hermanita Bella Torres desde México. Hermanita Bella, gracias por estar en línea. Que Dios le bendiga grandemente. La bendición del Señor repose sobre usted y sobre su hogar, sobre su familia. Igualmente está en línea Paolita. Ya la había saludado, le había presentado mis saludos a Paola y a Sergio y a los papás. Y que Dios nos bendiga a todos en esta tarde espectacular, cuando estamos en el espacio El Mensaje del Pastor, desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques. Así se cataloga nuestra ciudad, la ciudad de los parques. Son más de 100 parques aquí en el perímetro urbano que hacen honor a esta designación, la ciudad bonita, la ciudad de los parques. Hay una segunda manera entonces de cómo reaccionamos cuando afrontamos un problema o una dificultad. La primera, de forma reactiva. La segunda, de forma proactiva. La gente que reacciona de forma proactiva es la que enfrenta el problema, pero también busca la manera de solucionarlo. No simplemente reconoce la dificultad que se está dando, sino que busca la forma para que esa dificultad no lo vaya a golpear tan fuertemente. La persona proactiva enfrenta la dificultad, pero también genera solución. También busca formas de hallarle como el cauce a la dificultad para no quedarse como atascado en ese problema. Entonces, cuando uno enfrenta problemas, casi siempre hay 2 maneras de cómo una persona reacciona ante esa dificultad. Número 1, podemos reaccionar de forma reactiva, que es una reacción propia, pero de acuerdo a la dificultad, como ya lo hemos explicado. Y la otra es una reacción proactiva, que es la persona que no solo reconoce el problema, sino que busca la manera para hallarle solución a ese problema. La pregunta es, ¿cómo pasa uno de ser una persona reactiva a una persona proactiva? Porque en la gran mayoría de las ocasiones nosotros somos muy reactivos.
Los problemas nos toman de sorpresa. Y cuando los problemas llegan así como de sopetón, decimos nosotros, así como en el momento menos esperado, casi siempre la reacción con la que uno afronta la dificultad es una reacción reactiva. Entonces, la mayoría de nosotros, cada vez que nos enfrentamos a una dificultad, casi siempre lo estamos haciendo de manera reactiva. Casi nunca somos propositivos, casi nunca tenemos soluciones inmediatas, porque nos hemos acostumbrado a sortear los problemas y nunca somos como previsores de los problemas, sino que dejamos que el problema llegue y cuando el problema llega, entonces buscamos la manera de reaccionar que en ocasiones no es la más adecuada porque no hemos cultivado el arte de ser personas proactivas. En la historia que yo acabo de leer en el Evangelio de Lucas, encuentro a un hombre que reacciona de manera reactiva, pero al que le toca luego convertirse en una persona proactiva. Es la historia del apóstol Pedro que tanto Lucas como Marcos y Mateo registran en una noche en la que después de haber intentado de 1000 maneras haber logrado pescar algo, eso era el oficio de ellos, dice la Biblia que en esa noche fracasaron. Por la mañana del día siguiente están en la orilla de la playa, están lavando sus redes, están limpiando el barco. Hay un dejo de frustración, hay un dejo de amargura en los discípulos. Bueno, hasta ese momento todavía no eran discípulos, en los que llegarían a ser discípulos del Señor Jesús más adelante. Fue una noche de cansancio, fue una noche en donde no lograron hacer nada, simplemente había frustración, había fracaso y hay un dejo como de ese sinsabor que a veces le causan a uno los problemas, cuando de pronto uno tiene tantas expectativas, cuando uno quiere lograr tantas cosas y como que las cosas no se dan. Algo así, muy parecido a lo que estoy diciendo, estaba viviendo el apóstol Pedro en ese día. Dice la Biblia que después de haber estado toda una noche intentando pescar, al día siguiente llegan a la orilla de la playa sin un solo pececito. Dice la Biblia que no habían logrado pescar absolutamente nada. Y cuando están allí lavando sus instrumentos propios de su oficio, dice la Biblia que se acerca un extraño, se acerca un forastero. Hasta el momento ellos no saben quién es ese hombre, simplemente que ese hombre se acerca a pedirle un favor a Pedro, que si le era tan amable de prestarle el barco para él usarlo como púlpito, para él usarlo para predicarle la palabra de Dios a la gente que estaba a la orilla de la playa. Escuche esto: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ese gentío que se empezó a agolpar, que se empezó a aglomerar alrededor de Jesús, en un principio tal vez no venían siguiendo a Jesús. Hasta ese momento Jesús no es tan conocido. Él no tenía todavía ese grupo de discípulos. De hecho, Pedro llegaría a ser discípulo de Jesús en razón de esta experiencia que vive en esta ocasión. Pero hasta ese momento Jesús no era así como tan reconocido ministerialmente como para aglomerar esa multitud que se fue acercando. Yo me había preguntado, esa multitud, ¿por qué está a la orilla de la playa? Y he llegado a la conclusión que a lo mejor esa multitud que luego escuchó a Jesús fueron los que a lo mejor fueron a buscar los peces. De pronto fue gente que, como Pedro negociaba con el asunto del pescado, de pronto era la gente la gente que se proveía de lo que Pedro pescaba. Era gente que de pronto estaba acostumbrada al comercio de los peces, y al no hallar nada y el ver a este extraño allí hablando y compartiendo acerca de Dios, se quedaron, se fueron acercando y escucharon lo que Jesús tenía que decir. Entre ellos, el hombre frustrado, el hombre decepcionado, el hombre que estaba un poquito molesto, porque después de una larga noche intentaron de 1000 maneras y nada se les dio. Al día siguiente debían estar angustiados, preocupados. ¿Cómo iban a llegar a la casa sin un solo pez? Y el problema no era solamente surtir la provisión para la casa. De eso dependían ellos económicamente. Ese era su sustento.
Y ese día no había un solo pez, por lo tanto no iban a haber entradas financieras, no iban a llevar alimentos a sus casas. Y cuando él está allí mascullando su indignación, mascullando de alguna manera su frustración, aparece este hombre y le pide el favor de que si le puede prestar el barco. Y yo encuentro a un Pedro reticente. Yo encuentro a un Pedro que en una primera instancia como que no le interesa entablar conversación con el extranjero o con el hombre que se ha acercado a él, porque dice la Biblia que lo trató con cierta indiferencia al punto. Mire lo que dice el versículo 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó. El Señor Jesús le rogó a Pedro. Y si la Biblia dice que le rogó, fue porque Pedro se mostró distante. Pedro se mostró un poco indiferente. Pedro se mostró un poquito reticente a acceder a la petición que el Señor le hacía, que le prestara su barco. Cuando Pedro accede a prestarle el barco y Jesús se sube a él y comienza a predicar la palabra de Dios, la actitud de Pedro comenzó como a cambiar. Mire que en un principio Jesús tuvo que rogarle. Esa palabra rogarle significa que le insistió en más de una ocasión, ¿verdad? Cuando uno le ruega a alguien es porque le pide de forma reiterada el mismo favor. Es como una súplica. En esta ocasión no le están suplicando a Jesús. Tremendo esto, ¿no? Es Jesús quien le está suplicando, le está rogando a Pedro que por favor le preste su barca. Cuando Pedro accede, Jesús comienza a predicar y no sabemos qué predicó. Lo único que sí sabemos que lo que predicó era la palabra de Dios. Eso dice el verso 1, que ellos se aglomeraron para oír la palabra de Dios. Y en la medida en la que Jesús fue predicando la palabra, no solo la gente que le escuchaba era bendecida, sino que la actitud del Pedro reticente, la actitud del Pedro renuente empezó a cambiar. Al principio había como cierta barrera de diálogo entre él y el maestro, pero en la medida en la que fue escuchando a Jesús, él empezó como a prestarle atención al punto que cuando Jesús termina de enseñar, le dirige la palabra a Pedro y en la reacción que él tiene, encontramos que ya esa reticencia había sido superada en un grado superlativo. Esa renuencia, esa distancia que él había puesto al comienzo, como que se cayó y la cercanía se fue haciendo más estrecha. Cuando el Señor le dice: toma tu barco y echa las redes al mar otra vez, él dice: hemos pescado toda la noche, no hemos logrado nada, pero por causa de la palabra que dijiste, lo voy a hacer. Entonces fíjese cómo al comienzo hay cierto distanciamiento entre el Señor y Pedro, pero cuando el Señor empezó a hablar, la palabra que él soltó hizo que ese distanciamiento se fuera como acabando, y encontramos ahora un Pedro que ya socializa con el Señor, un Pedro que ya se acerca al Señor, que ya acepta incluso que el Señor le diga lo que podría hacer. Con base en esto, yo encontré 4 principios que nos pueden llevar de ser personas reactivas a ser personas proactivas, personas que generan solución, personas que cuando enfrentan dificultades no nos angustiamos ni nos hundimos con el problema, sino que en medio de la angustia que podamos estar viviendo, buscamos la manera de salir avantes, de salir a flote en la dificultad que estemos viviendo. Cuando reaccionamos de esa manera, podemos decir que somos personas proactivas. Yo encuentro aquí 4 cosas que llevaron a Pedro a pasar de ser una persona reactiva a ser una persona proactiva.
El reactivo es el que reacciona muchas veces sin solución, simplemente entiende que está viviendo un problema, a veces se hunde con el problema, se angustia, toma una actitud en donde se encierra en sí mismo, no quiere escuchar a nadie, le parece que lo que está viviendo nadie más lo vive, él cree que eso que le está pasando es el acabose del mundo y que solo le pasa a él. Entonces, esas son las personas que reaccionan de forma reactiva. En cambio, el proactivo reconoce el problema, por supuesto, pero busca la manera de hallarle una solución. ¿Y cómo hace una persona para pasar de reactivo a proactivo? Haciendo 4 cosas que hace el apóstol Pedro en este día cuando se encontró con el Señor Jesús. Lo primero que una persona tiene que hacer para pasar de ser reactivo a proactivo es admitir que por mucha experiencia que uno tenga, la mucha experiencia no determinan los resultados que deseamos. Esa es la primera cosa que a uno le toca hacer para pasar de ser una persona reactiva a una persona proactiva. Admitir que aunque yo tengo mucha experiencia, mucho conocimiento, que aunque me las sé manejar bien, no siempre la experiencia que yo tengo me va a garantizar los resultados que estoy deseando. Fíjese que este hombre, quien acaba de fracasar en una larga noche intentando pescar, no era un neófito en lo que hacía, no era un primíparo, no era un hombre que tenía la pesca como una afición, no era un amateur de la pesca, era un profesional, era un hombre curtido en el arte de pescar. Ese era el oficio de toda la vida en el que ellos se habían desempeñado. Tenían mucha experiencia, sabían dónde echar las redes, sabían en qué momento hacerlo, sabían dónde podían anclar el barco, sabían todo lo relacionado al oficio de ellos. Pero a pesar de toda esa gama de experiencia, a pesar de ser una experiencia prolija, esa noche comprendieron que la mucha experiencia en esta ocasión no funcionó. Y por ahí uno comienza, cuando quiere ser una persona proactiva, por entender que no siempre lo que yo sé me va a producir los resultados que a lo mejor sí me lo ha producido en el pasado, pero que en esta ocasión tal vez necesito de una experiencia nueva, porque hay gente que se queda cuadriculada en sus experiencias. Y entonces ya no quieren nada innovador, ya no quieren darse oportunidades a los cambios, a lo nuevo, porque es que lo hemos hecho de esta manera, porque es que yo siempre lo he hecho así, porque es que yo lo aprendí así, porque es que a mí me lo enseñaron así, porque es que así lo hemos hecho durante tantos años, y resulta que por estar tan enmarcados en esa forma como hemos hecho las cosas, nos podríamos estar perdiendo la oportunidad de aprender nuevas maneras de hacerlo. La experiencia que usted pueda tener en lo que usted hace no le garantiza de que siempre le va a dar los mismos resultados. Mire, hay gente experta, gente con una experiencia única en la vida y sin embargo, en un momento determinado pueden fracasar. Al mejor médico se le han muerto pacientes. Al mejor abogado también se le han escapado casos. A la persona más experta en su arte, en un momento determinado puede darse cuenta que todo lo que ha aprendido y que todo lo que ha vivido no es suficiente para enfrentar ese nuevo problema, esa nueva dificultad, porque resulta que no siempre los problemas se solucionan de la misma manera. Pasaremos de ser personas reactivas a personas proactivas cuando empecemos a darnos la posibilidad de nuevas vivencias, de nuevas experiencias. No siempre la muy buena experiencia que uno tiene le produce los resultados que uno está deseando. Hay gente muy hermética, muy cerrada a la innovación, a los cambios. Hay gente que le tiene miedo a los cambios. Mire, en este momento tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad.
El mundo no volverá a ser igual. Las cosas no volverán a ser iguales después de esta pandemia. Esta pandemia nos ha cambiado la perspectiva de la vida, nos ha cambiado la cosmovisión que teníamos de este mundo. Y el que no entre en este proceso de cambio, pues se quedará rezagado en el pasado, porque Dios, con gente que se queda demasiado rezagada en su pasado, que así fue que yo lo aprendí, que así fue como a mí me lo enseñaron, Dios las deja de lado. El Señor sigue con la gente que está dispuesta a entender que los cambios son necesarios, que los cambios son esenciales y que se necesitan los cambios para afrontar y adaptarnos a las nuevas realidades que vamos viviendo. Hoy por hoy estamos en una nueva realidad. Esta es nuestra nueva realidad. Que ahorita a la calle no podemos salir sin el tapabocas. Que ahorita no podemos hacer vida social como la hacíamos hasta el año pasado, hasta los primeros días del mes de enero. Incluso hubo vida social de la forma como siempre lo habíamos hecho. Sin embargo, a finales de enero para acá, la vida nos cambió. Y no sabemos qué pasará de aquí en adelante. Pero por ahora hay que adaptarnos a esta nueva realidad. Hasta cuando el Señor nos permita que se encuentre una cura o que este virus muera, nos tocará vivir conforme a esta nueva realidad. Y eso es parte de la vida del ser humano, entrar en procesos de cambio. Dios es un Dios de innovación. Fíjese que usted no encuentra en la Biblia que Dios a todo el mundo le habló de la misma manera. ¿Por qué no se volvió a repetir otra zarza ardiente? ¿Por qué solamente con Moisés? ¿Por qué no volvió a dividirse el mar rojo como lo hizo con el pueblo? ¿Por qué no volvieron a caer las murallas como en Jericó? Dios a cada uno le dio una experiencia muy particular para que ninguno dependiera de la experiencia del otro, como muchas veces queremos hacerlo nosotros. Entonces nos quedamos rezagados en el tiempo, recordando que hacían 20 años yo lo hacía de esta manera, que hacían 30 años lo hacíamos de tal forma, que hacía tanto tiempo, y por estar pensando en ese pasado que ya se fue, nos estamos privando de la oportunidad de vivir nuestro presente, que está cargado de cosas buenas para cada uno de nosotros. Vamos a superar el pasado. Vamos a dejar de lado tantas experiencias. Las experiencias son buenas. Nadie está diciendo que no. Hemos aprendido gracias a la experiencia. Nos han enseñado cosas, pero no son determinantes. No determinan que de aquí en adelante los resultados sean iguales. Porque un hombre curtido en el arte de pescar descubrió que su mucha experiencia no le había servido para nada. Y yo quiero que esta palabra la tomes en tu espíritu, la ensambles en ti y entiendas que Dios está permitiendo todo lo que está permitiendo para que innovemos, para que implementemos cambios, para que cambiemos nuestra manera de pensar. Hay que resetear nuestra manera de pensar para que el Señor fluya con más libertad. A lo mejor el Señor quería más que tratar con el mundo. A lo mejor el Señor quería tratar con nosotros, su iglesia, para que dimensionáramos nuevos enfoques, nuevas perspectivas, una visión más amplia. Mira, para mí es una gran lección lo que yo estoy aprendiendo a través de esta pandemia. Yo nunca había usado las redes sociales, no tenía la intención de hacerlo. Ahora que lo estoy usando, digo, Dios mío, qué gran bendición. ¿Cuántos años me perdí de pronto de impartir la bendición que hoy estoy impartiendo? Porque yo pensaba, bueno, las redes sociales no soy muy inclinado a ellas, pero bueno, hoy hacen parte de nuestra realidad y tenemos que adaptarnos. O nos adaptamos o nos rezagamos. El problema es cuando uno toma la mucha experiencia que ha ido adquiriendo y se enfrasca en ella. Y no le quiere dar oportunidad a la innovación, al cambio, porque así se acostumbraron a hacerlo. Y yo encuentro a muchos consiervos míos, voy a hablar aquí de los pastores, yo encuentro a muchísimos pastores diciendo, es que a mí me enseñaron así, es que yo lo aprendí así, es que yo tengo 20 años de experiencia, me han dicho. Y cuando alguien me dijo a mí en una ocasión, yo tengo 20 años de experiencia, yo le dije, no, usted no tiene 20 años de experiencia, usted tiene 1 año de experiencia y 19 de estar repitiendo lo mismo. Bendito sea el Señor. Yo le dije así, usted no tiene 20 años de experiencia, usted tiene 1 año de experiencia
y 19 de estar repitiendo lo mismo, porque a eso hemos llegado, a estar repitiendo el mismo programa, la misma metodología, la misma cosa de 20 años atrás, sin percatarnos, sin apercibirnos que el Señor está haciendo cosas nuevas, está haciendo cosas extraordinarias. Esta es nuestra nueva realidad. Y en esta nueva realidad que estamos viviendo, le daremos gloria y honor al nombre de nuestro Señor. Nos adaptaremos a los cambios, porque los cambios son buenos. Ahí tenemos a un Pedro que se dio cuenta que esa noche que su mucha experiencia no le había servido para mucho. La experiencia es buena, yo no estoy diciendo que no, pero no es determinante a la hora de provocar resultados. Recuerde que al mejor médico también se le han muerto pacientes. Al mejor abogado también se le han escapado casos. Podríamos ser excelentes en lo que hacemos, pero la experiencia que tengamos no determina los resultados. Hay que darle la oportunidad al Señor de que haga cosas nuevas y extraordinarias en la vida nuestra. Hay una segunda cosa que al apóstol Pedro le tocó aprender para pasar de ser una persona reactiva a una persona proactiva. Dice la Biblia que cuando está a la orilla de la playa, Jesús se acerca y empezó a predicar la palabra de Dios a la multitud que se había aglomerado. Y entonces él ve 2 barcas, se dirige a una de ellas, que es de Pedro, y le pide el favor de que se la preste, y Pedro dice, Señor, como que no tengo la intención. De verdad, estoy cansado, estoy un poquito molesto por lo que no pudimos hacer en la noche, así que para otra ocasión mejor, a lo mejor en otro día cuando esté en mejor estado de ánimo, tal vez te la preste. Pero Jesús insistió, porque la Biblia dice que Jesús le rogó. Y frente a esa rogativa que el maestro le hace, Pedro termina accediendo en prestarle el barco a Jesús. Jesús comienza a predicar y oiga esto, el hombre curtido, el hombre de la experiencia, pero que había fracasado esa noche, empezó a escuchar a Jesús. Empezó a prestarle atención a lo que Jesús enseñaba. Ese día Pedro tuvo que entender la segunda cosa que le quiero compartir. Si queremos pasar de ser personas reactivas a personas proactivas, nos tocará aprender de otros. Pedro sabía lo de la pesca mejor que nadie. ¿Qué sabía Jesús de pesca? Nada. Jesús sabía de madera, Jesús sabía de clavos, Jesús sabía de martillo, Jesús sabía de serrucho porque él era carpintero. Él de la pesca no sabía absolutamente nada. Sin embargo, el hombre que es experto en pesca tiene que aprender de uno que no sabía nada de su oficio, de uno que le enseñó ese día, porque la Biblia dice que fue tan impresionante y tan impactante lo que Jesús enseñó que la actitud de Pedro cambió radicalmente. Y ese es el segundo factor, es el segundo paso que nos toca dar para pasar de reactivos a proactivos, aprender de otros, aunque nos cueste, aunque mi experiencia no me lo quiera permitir. Nos toca aprender incluso de quien menos uno espera. Gente a la que uno considera inexperta podría darnos cátedras en lo que no sabemos. Y ahí encontramos a un carpintero dándole tremendas lecciones de vida a un pescador forjado en su arte de pescar, pero que en ese día entendió que nos toca aprender de los demás. El problema de muchos de nosotros es que nos hemos cerrado tanto que con lo que sabemos nos sentimos más que suficiente. No necesitamos aprender de nadie. Y lo peor que le puede pasar a un cristiano y a una persona en general es cerrarse a seguir aprendiendo, porque el que deja de aprender no solo dejará de crecer en la vida, sino que en su momento dado no tendrá nada nuevo que enseñar. El que deja de aprender, deja de crecer, y el que deja de crecer en la vida se convierte en un enano.
Y hay gente que se quedó enana en el conocimiento. Ya no tienen nada nuevo que enseñar, no tienen nada nuevo que decir, porque como no están aprendiendo, entonces quien no aprende tampoco enseña. Y este es un llamado a los pastores, a que aprendamos, sigamos aprendiendo. Mire, yo tengo más de 35 años de vida cristiana, tengo alrededor de unos 32 para 33 años de ministerio, pero si usted tuviese la oportunidad de venir a mi casa, con lo que se va a encontrar es con una gran cantidad de libros. A mí me encanta leer, yo procuro sacar tiempo para leer, para aprender, dado que de pronto no tenemos una formación en todo su esplendor. Nos toca ser autodidactas, nos toca aprender por nosotros mismos, nos toca escuchar, nos toca prestarle atención al que tenga algo bueno que enseñarnos. No podemos decir es que yo me la sé toda. Hay que desaprender para aprender. Y el problema de la gente cuando llega a cierta, yo no voy a decir qué edad, cuando llega a cierto logro, cuando ya manejan cierto nivel de vida, entonces se cierran a que ya no quieren aprender nada de nadie. Y eso es un gravísimo error en el que pudiéramos estar incurriendo muchos de nosotros por ese orgullo, por esa soberbia de no querernos dejar enseñar. A Pedro le tocó aprender de uno que no sabía nada de su oficio, pero que le dio tremenda lección de vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo espero que esta palabra esté llegando a lo profundo de su alma y que el Espíritu Santo, tanto a usted como a mí, nos esté haciendo entender que por mucho que sepamos, que por mucho conocimiento que tengamos, es necesario seguir aprendiendo de quien tenga algo bueno que enseñar. Yo sí quiero seguir aprendiendo. Por eso yo escucho, por eso leo, por eso le presto atención al que tenga algo bueno que enseñarme. Eso sí lo dejo en claro. Al que yo vea que no tiene nada bueno que enseñarme, tampoco pierdo mi tiempo. Yo le gasto mi tiempo al que tiene algo bueno que enseñarme, al que me quiere enriquecer en el conocimiento que quiero adquirir. A ese sí le gasto tiempo. Gran parte del dinero que yo he manejado, se ha quedado muchísimo de ese dinero, se ha quedado en las librerías, porque me toca ser un autodidacta, me toca aprender, me toca leer. Es más, la Biblia nos manda a leer. El Señor dice en Proverbios, sobre todas las cosas que has procurado adquirir, adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. Fíjate, adquirir significa que usted está pagando un precio, que usted está, no sé, invirtiendo, haciendo una inversión por obtener aquello. Y dice Proverbio, sobre toda cosa adquirida, adquiere inteligencia. Y la única manera para uno adquirir inteligencia es indagando, aprendiendo, consultando y preguntando. En esta ocasión, al apóstol Pedro le tocó aprender de quien menos lo esperaba. Yo me imagino el desdén, yo me imagino la reticencia con la que él miró a Jesús cuando Jesús se le acercó, pero luego que lo escuchó, Pedro dijo, mira, ve, este hombre tiene algo bueno que enseñarme, y cautivó tanto su atención que cuando Jesús se dirige a Pedro, el ambiente ha cambiado. Esa tensión de al comienzo ha desaparecido y encontramos ya un hombre dócil, a un hombre que ya socializa con ese extranjero que estaba allí, con ese extraño que se había acercado, porque tal vez lo que escuchó le hizo cambiar de parecer con respecto al Señor Jesucristo. Mi amado pastor, mi amado amigo, mi amado hermano, aprendamos. No es propio creernos que no necesitamos, hay que aprender. Necesitamos seguir aprendiendo. Aprender es un acto de humildad. La gente humilde, la gente que abre su corazón a seguir aprendiendo de quien tenga algo bueno que enseñarte. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si queremos pasar de ser personas reactivas a personas proactivas, nos toca aprender. En el aprendizaje adquirimos las maneras para solucionar nuestros problemas. Si usted no aprende, cada problema que afronte le va a quedar grande, porque como nunca buscó la manera de aprender cómo solucionar problemas, cada vez que esos problemas vengan, a usted se le van a formar la vida una hecatombe. No va a encontrar manera de solucionar el problema porque no quiso aprender.
En la vida nos toca seguir aprendiendo. Hay una tercera cosa que podemos hacer para pasar de personas reactivas a personas proactivas. Dice la Biblia que cuando ya el ambiente está de manera diferente y el Señor le habla a Pedro, le dice: toma tu barco y echa la red bogando mar adentro. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Simón Pedro le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, hemos estado pescando y nada hemos logrado. Voy a hacer un paréntesis acá. Fíjate que cuando Jesús se acerca a Pedro, que le pide el favor, la Biblia no registra de que Pedro se haya dirigido a Jesús. Pero ahora, después de haberlo escuchado, ahora le dice: Maestro. Uy, el que tuvo que haberle enseñado algo, porque para que Pedro lo llamara maestro fue porque vio en Jesús a alguien que le podía enseñar, como acabamos de decirlo. Hay que aprender de los demás. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra voy a echar las redes. Esta es la tercera cosa que uno tiene que hacer para pasar de ser una persona reactiva a ser una persona proactiva. El Señor le dijo: boga mar adentro. Jesús encontró a Pedro en la orilla de la playa, lavando sus herramientas, tal vez mascullando su frustración. No quería saber nada en lo que restara de ese día, no quería saber nada de pesca. Sin embargo, lo que Jesús dijo lo convenció tanto que llegó el momento y el Señor le dijo: vuelvan a tomar la barca, vamos mar adentro, y cuando estemos allá, retirados de la orilla, cuando estemos allá en alta mar, entonces volverán a echar las redes. Al principio Pedro se muestra reticente por la experiencia que él tiene. Él sabe que en las noches los peces se juntan, forman cardúmenes y le resulta más fácil al pescador pues atrapar grandes cantidades. Pero en el día, tal vez por la influencia del sol, por el escándalo, el trajinar de barcos y canoas, el pez se dispersa. Entonces Pedro dice: Señor, va a ser un poquito complicado pescar en el día, pero por esa palabra que te oí, por esa palabra que tú dijiste, voy a creer que estás en lo cierto y voy a echar mis redes. Pero eso iba a pasar mar adentro, no en la orilla. Y esa es la tercera cosa que nos corresponde hacer si queremos pasar de ser personas reactivas a personas proactivas. Meternos mar adentro, ir más allá de donde las circunstancias nos han dejado, buscar más a fondo aquello que queremos encontrar. No basta con que sepamos, no basta con que lo hayamos hecho 1000 veces, no basta con que tengamos frustración, dolor, no basta con que estemos a la orilla. Hay que ir mar adentro, hay que bogar más adentro, hay que ir más allá de donde usualmente hemos ido, que al principio le va a dar temor, sí, pero a ese temor hay que afrontarlo, hay que sobreponernos a él y avanzar hacia donde queremos llegar. Pedro no quería ir mar adentro, él sabía que de pronto iba a ser un viaje inútil, iba a ser un viaje perdido, pero se aferró de la palabra de quien estaba hablando y le dijo: voy a volver allá, voy a retornar otra vez al mar, creyendo en esa palabra que tú me has dado, en esa palabra que de tu boca ha salido. Y lo hizo, como nos corresponde a nosotros. Si queremos ver resultados en lo que deseamos, nos toca ir más, dar un paso más, avanzar un poco más. No te quedes en la superficie, no te quedes en la orilla, no te conformes con estar allí como que lidiando con las mismas cosas todo el tiempo. Procura hacer lo que nunca has hecho, procura buscar lo que nunca has buscado. De seguro que cuando usted y yo hagamos lo que usualmente no hacemos, empezaremos a ver los resultados que pocas veces habíamos visto. Si nos atrevemos a ir a donde no hemos ido, si nos atrevemos a hacer lo que pocas veces hacemos, empezaremos a obtener los resultados que no habíamos tenido. La invitación en esta tarde es para que boguemos mar adentro, para que no nos quedemos
en la orilla, en la periferia, en el conformismo. Hay gente que toda la vida se han quedado dando vueltas en la misma situación, en el mismo trabajito, en la misma circunstancia. Le da miedo arriesgarse, le da miedo de cambiarse de barrio, le da miedo de cambiarse de ciudad, le da miedo montar un negocio, le da miedo aventurarse a algo nuevo, le da miedo todo. Y como no se han aventurado a emprender, a ir mar adentro, ahí están dando vueltecitas y vueltecitas y vueltecitas en la misma situación de toda la vida. Hasta cuando venga el Señor y nos pegue un empujón como el que quiere darnos en esta tarde por esta palabra. Boguemos mar adentro. Vayamos más allá de donde hemos ido. Hagamos cosas que no habíamos hecho en ese orden. Por supuesto, en el orden de Dios. En esas cosas que podrían ser una alternativa. Podrían ser una solución. ¿Por qué no? ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no esperarlo de Dios? Pedro dijo, bueno, en la noche anterior no pesqué nada, pero esta vez lo voy a hacer confiado en esa palabra que te acabé de escuchar. Y en el poder de esa palabra, dice la Biblia que lanza la red y oh sorpresa. Lo que durante toda una larga noche no logró, en una fracción de segundos, lo tiene hasta más no poder. Pregunto, ¿no será un poco de arrojo lo que te falta para lograr lo que estás deseando? ¿Por qué no avanzas un poco más? ¿Por qué no retomas lo que un día dejaste y le vuelves a dar vida en tu vida? ¿Por qué no retomas la universidad? ¿Por qué no retomas un curso que querías hacer y que de pronto te ocupaste en una y en otra cosa y se te perdió esa expectativa, se te perdió esa oportunidad? Pero hoy el Señor me está diciendo que te diga, vuelve a intentarlo, boga mar adentro, ve más allá de donde las circunstancias te dejaron, porque hay un resultado grande esperando por ti cuando te decidas hacer lo que has estado postergando. ¿Por qué no tocas esa puerta? A lo mejor el Señor te está diciendo que toques esa puerta, que hables con alguien, que des ese paso, que hagas una llamada. No sé qué te podría estar diciendo Dios. Y el Señor me inspira en esta tarde a recordártelo, que quedarnos demasiado tiempo en nuestra zona de confort es lo que muchas veces nos ha robado las bendiciones que el Señor quería darnos. Estar a la orilla ya era su zona de confort, ya había pasado una noche de dificultad, ya no quería saber más de ese asunto por ese día. De pronto lo volverían a intentar al día siguiente, o a la semana siguiente, o a la noche siguiente, pero ya en lo que respectaba a ese día, ya Pedro no quería saber más de eso. Sin embargo, después de haber escuchado a Jesús, se animó otra vez, le volvió el espíritu al cuerpo, le volvieron las ganas perdidas y le dice al Señor, aunque fracasé en toda una larga noche, ahora lo voy a intentar por la palabra que acabaste de soltar. Y a lo mejor es lo que el Señor está esperando que usted haga y que usted decida para llevarlo a donde usted siempre ha deseado llegar y a donde Dios siempre ha querido llevarte. Pero no te quedes en la orilla, no te quedes en tu zona de confort. No te quedes allí donde todo es como tan conformista, como tan liviano, como tan sin exigencia. Hay gente que le agrada eso, que no se le exija, que eso no demande sacrificio, que lo que quieren obtener no les cueste mucho. Y señores, acuérdese que el exitoso hace todos los días lo que el fracasado hace una vez al mes. Dolorosa esa palabra, pero te la quiero repetir. La gente que logra lo que se propone son los que hacen todos los días lo que el fracasado hace una vez al mes. Y por eso nunca logra nada. Si usted quiere salir de su zona de confort, si usted quiere que Dios lo convierte en una persona proactiva, en una persona propositiva, en una persona que no se queda lamentándose por lo que está pasando, sino que en medio de lo que le está pasando busca soluciones, va a tener que salir de su zona de confort, va a tener que cambiar el chip y empezar a pensar en grande, comenzar a pensar en grande. Si los fracasos te han llevado a no tener nada, pues levántese de esa zona de confort y mire a ver qué puede hacer en adelante para lograr todo
lo que ha deseado lograr. Oh, yo lo bendigo en esta tarde con esa palabra. Siento en mi espíritu decirle que no todas las puertas están cerradas, que hay una que Dios va a abrir, que usted va a ver un milagro extraordinario, que va a ver el obrar de Dios en favor de su vida en una dimensión que no lo había visto antes. Pero si usted se atreve a salir de su zona de confort y enfrentar los cambios y a creerle al Dios de los cielos, la última palabra la tiene el Señor. Y para finalizar el mensaje de esta tarde, la cuarta cosa que podemos hacer para pasar de personas reactivas a propositivas o proactivas es entender que lo que hoy, escúcheme esto, que lo que hoy ha sido nuestro fracaso, el Señor lo convertirá en la plataforma para los grandes resultados que se avecinan. Pasamos de ser personas reactivas a ser personas proactivas cuando entendemos que lo que ha sido mi fracaso, el Señor lo usará como plataforma para lograr lo que siempre hemos deseado lograr. ¿Sabe a dónde llevó Jesús a Pedro? Al mismo mar donde no habían pescado nada. Él no le cambió de lago, él no le cambió de sitio. Allí donde Pedro había fracasado, allí donde Pedro no había logrado nada durante toda una larga noche de extenuante trabajo, allí lo llevó el Señor Jesús. Y para sorpresa de Pedro, cuando echa la red, dice la Biblia que sacó una gran cantidad de peces que alcanzaron para llenar 2 barcos. Alabado sea el Señor. En la noche anterior no habían pescado uno solo, ahora tienen 2 barcas llenas de peces. ¿Dónde la obtuvieron? En el mismo lugar donde habían fracasado. La gente proactiva entiende que el fracaso, que la dificultad, que lo que hoy me está golpeando, Dios lo va a usar como plataforma, como trampolín para los grandes resultados que obtendremos en adelante. Eso nos cambiará de personas reactivas a personas proactivas. Tu fracaso no es tu palabra final. Lo que hoy vives no es tu palabra final. Lo que hoy vives es simplemente parte del proceso del que Dios está valiendo para llevarte a experiencias extraordinarias, para llevarte a donde tu espíritu siempre ha deseado llegar y para darte lo que de corazón siempre has deseado tener. No conviertas tu fracaso en tu tumba. No conviertas tu fracaso en tu lugar de muerte. Convierte tu fracaso en la plataforma, en el trampolín de donde el Señor te va a propulsar para que logres todo lo que de corazón has deseado lograr. Cuando entendamos y lo vivamos, pasaremos de ser personas reactivas a ser personas proactivas. Todo lo que hoy te acontece es en la escuela donde te estás formando para los grandes logros que el Señor te tiene preparados. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pasamos de reactivos a propositivos o a proactivos. Número 1, cuando no dependemos únicamente de la experiencia. Número 2, cuando escuchamos a gente que tiene algo nuevo que decirnos. Número 3, cuando no nos quedamos en nuestra zona de confort, sino que vamos mar adentro. Y número 4, cuando entendemos que lo que hoy me está pasando no es la palabra final, no es el golpetazo final. Detrás de todo esto hay algo bueno y glorioso con lo que el Señor nos sorprenderá. Y todo lo que ha estado haciendo con esta dificultad es preparándonos, capacitándonos, habilitándonos para las grandes bendiciones que van a venir para usted y que van a venir para mí. Que el Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Gracias por haber estado en línea. Mi hermanita Joana, Dios le bendiga. A todos los hermanos que se conectaron, no los pude saludar, pero allí los vi en línea. La bendición del Señor repose sobre cada uno de ustedes. Y mañana otra vez, cuando el reloj marque las 5 de la tarde, hora colombiana, volveremos a estar en este espacio que hemos titulado
el mensaje del pastor. Vamos a orar para pedir al Señor que nos saque de ser personas reactivas, quejumbrosas, lamentadoras, a ser personas proactivas, propositivas, gente de reino, gente con otra mentalidad, gente que dice: gracias por lo que me está pasando, Señor, me ha dolido, me ha golpeado, me ha desmoralizado, pero esto no es el punto final, Señor. Aquí no llegó mi punto final, esto es una coma. Después de la coma vienen más acciones, vienen más verbos, vienen más cosas por hacer, porque en el Señor hay propósito. En Dios no hay fracasos, en Dios no hay casualidades, en Dios no hay derrotas, en Dios hay propósito. Y lo que hoy es un fracaso para nosotros, en realidad es una plataforma de lanzamiento de donde Dios te impulsará para que logres lo que no habías logrado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza que a mí me inspira y que yo ruego la uses para bendecir a tu pueblo, Señor. Y declaramos, Padre, que lo que hoy nos acontece no es la palabra final. La palabra final la tienes tú, Señor. Ayúdanos a entender, Padre amado, que todo esto es parte de ese proceso en el que tú nos permitiste, Señor, entrar para llevarnos a mejores cosas. Padre, yo bendigo a todo tu pueblo, tanto a los que han estado conectados como a los que tendrán la oportunidad de ver este video después, para que esta misma impartición de bendición que estamos sintiendo acá, la puedan sentir ellos al momento de entrar en contacto con este video. Bendícenos, Señor, sácanos de toda rutina, sácanos de todo fracaso, sácanos, Padre amado, de toda desidia, de toda pereza, de todo estado de lamento, Señor. Sácanos de toda zona de confort donde no hemos logrado nada y llévanos en pos de ti, llévanos en pos de tu palabra, llévanos, Señor, a lograr lo que de corazón hemos deseado y que tú estás interesado en que lo obtengamos, Señor. Que tu bendición repose sobre nosotros y toda dolencia, toda enfermedad, toda queja, todo lamento, todo lo que nos ha tenido como triste, afligidos y achicopalados, desaparezcan de nuestra vida por el poder de tu palabra, y que tu espíritu nos llene de ti, Señor, y en el poder de tu presencia seamos más que vencedores. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Le veo mañana con la ayuda de Dios a las 5 de la tarde hora colombiana para volver a compartir otra palabra que deseo sea de gran bendición para usted. Gracias por haber estado allí en línea con nosotros, y que la bendición del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo repose sobre usted y sobre los suyos hoy y siempre. Amén y amén. Feliz noche para todos.